Hola, bienvenidos a 24 segundos, donde hoy hablamos de los ganadores y los perdedores del NBA Draft 2020. Para empezar, vamos a centrarnos en 5 ganadores y luego hablaremos de 5 perdedores de este draft, ¿vale? Vamos a empezar con el ganador un poco gracioso, un poco por circunstancias ajenas a sí mismo, que son los Sacramento Kings, que recuperan a Bogdanovich, que parecía que se iba a Milwaukee en Sign and Trade, pero resulta que Bogdanovich nunca había aceptado eso, por lo cual se cae esa transacción. Habían obtenido un retorno un poco pobre por él, entonces ahora tienen la posibilidad de ya sea renovarle o enviarle a otro equipo en Sign and Trade y recuperar una mejor contrapartida. Y además draftean a Tyrese Halliburton, un jugador que se esperaba más alto en el draft. Lo draftearon en 12, se le esperaba entre los puestos 6 y 10. Un base bastante cerebral, que contrasta bastante con De'Aaron Fox y que les puede aportar bastante en segunda unidad o incluso que podría llegar a jugar con él algunos minutos. El segundo ganador que vamos a mencionar es Brooklyn Nets, que consigue a Landry Shamet a cambio de deshacerse de la elección 19. Es un traspaso que así a primera vista puede parecer un poco caro, pero resulta que realmente es barato. Landry Shamet es un jugador que puede ser importante en este equipo, es un jugador que ha demostrado, más allá de tener habilidad de tirar y defender mínimamente, que puede hacerlo en cualquier situación. No solo es un jugador que vaya a tirar bien en regular season, en temporada regular, y que luego se puede deshacer en playoffs. Es un jugador que tiene la personalidad suficiente, la confianza suficiente y el nivel suficiente también para ser un contribuidor en playoffs. Es un jugador además joven y que cobra muy poco, cobra 2 millones este año, 3 millones el año que viene, entonces es un jugador que tampoco va a impactar demasiado el salary cap antes de una posible purga para traspasar por James Harden. Entonces él podría quedarse en ese equipo mientras se deshacen de jugadores como Caris LeVert, Jarrett Allen y demás. Después de esto vamos a hablar de Philadelphia 76ers, otro de los grandes triunfadores, puesto que se deshacen de Al Horford por solo una primera y segunda ronda. El contrato de Al Horford es horrendo, le quedan 3 años a unos 30 millones por año más o menos de media. Y recuperan además a Danny Green. Danny Green que para que esto sea un triunfo rotundo tendría que volver a su forma de por lo menos los tiempos de Toronto, porque el año pasado como tirador en Los Ángeles Lakers fue un poco hot and cold, un poco caliente y frío, daba una de cal y otra de arena, y además consiguen hacerse con Tyrese Maxey en el puesto 21, otro jugador al que se esperaba quizás unas cuantas elecciones antes, quizás entre 10 y 15, entonces otro pequeño robo de draft. Además de esto, Filadelfia envió a Josh Richardson a Dallas Mavericks, esto es algo de lo que hablaremos un poco más adelante, y obtuvieron en contra a Seth Curry. Seth Curry que se suma a Danny Green, los dos tiradores que obtiene Filadelfia en el día del draft, para apuntalar esa visión de tener tiradores alrededor de Ben Simmons y Joel Embiid, un poco la visión que tuvo Daryl Morey en Houston Rockets, pero en su nueva versión con Filadelfia alrededor de ahora un base que puede jugar en cualquiera de las 5 posiciones realmente y un pivot dominante. Entonces veremos si tiene más facilidad para conseguir resultados con este setup, con esta organización, que alrededor del escolta James Harden. El cuarto ganador del que vamos a hablar es Detroit Pistons, que tenía solo una elección en teoría y no podía hacer demasiado con ella. Es verdad que en el número 7 sabíamos que iba a haber jugadores con talento, pero estaban un poco limitados porque necesitaban añadir talento en bastantes posiciones, de bastantes formas, porque era un equipo realmente en purga de talento. Entonces, el conseguir 3 selecciones en primera ronda y además que todas esas selecciones sean buenas, habla muy bien del trabajo de Troy Weaver como general manager. Era su primer draft, lo ha hecho perfecto, consiguiendo a Killian Hayes, que para mí es uno de los 2 mejores jugadores de este draft, quizás no desde el primer día, pero sí a plazo, es decir, dentro de 5 o 6 años miraremos este draft y diremos, Killian Hayes, ¿cómo pudo caer a 7? Y eso que 7 también es una edición alta. Y luego consiguió también a Isaiah Stewart y Saddiq Bey con los puestos 16 y 19 respectivamente. Y el quinto ganador que vamos a nombrar es Dallas Mavericks, que obtiene a Josh Richardson, que va a ayudar algo en anotación y también en defensa, que es algo que los Dallas Mavericks no supieron hacer bien la temporada pasada, y reemplazan a Seth Curry, el cual traspasaron por Josh Richardson, por Tyrell Terry,
y además consiguen a Tyler Bay, un alero de corte defensivo, que si consigue desarrollar el tiro va a ser una opción muy importante, un poco un Finney-Smith, un Dorian Finney-Smith para este equipo, ¿no? Una versión un poco light, un poco más joven de él. Ahora toca hablar de los perdedores del draft, y muy a mi pesar, y me rompe el corazón realmente hacerlo, pero tengo que incluir a Golden State Warriors, que pese a draftear bien, a conseguir a James Wiseman con la segunda elección del draft y Nicolo Mannion en segunda ronda, se pierden a Klay Thompson para la temporada con una lesión del tendón de Aquiles, y esto es un golpe demasiado duro como para no ser uno de los perdedores. No es relacionado directamente con el draft, pero es en el día del draft. Yo considero que esto les hace uno de los grandes perdedores, sino el mayor perdedor de este draft, porque además es un draft que ha tenido muy buenas selecciones en general, no ha habido cosas demasiado random, demasiado inesperadas, salvo 2 selecciones de las que hablaremos un poco más adelante. El segundo perdedor que vamos a mencionar otra vez es un poco ajeno a sí mismo, pero Milwaukee Bucks ha perdido a Bogdan Bogdanovic, que parecía que iba a ir a Milwaukee a apuntalar ese quinteto, a darle una dimensión superior a ese equipo, y resulta que al final va a ser agente libre restringido de Sacramento Kings porque no estaba de acuerdo con irse a Milwaukee. Entonces esto les hace tener que buscar otras alternativas un poco más rápido de lo pensado. Quizás entren en juego por Danilo Gallinari ahora, pero también tienen que encontrar qué hacer con los contratos pues, de Ilyasova, de DJ Wilson y demás. Es decir, estos jugadores que habían traspasado en contra de Bogdanovic también vuelven a Milwaukee. Entonces queda la incógnita de saber qué podrán hacer para mejorar el equipo, sobre todo cuando la situación salarial que tienen es menos que óptima. Después, otro perdedor que tenemos es Chicago Bulls, porque seleccionar a Patrick Williams en el número 4, aunque pueda resultar ser una elección decente en términos de valor, en términos de lo que había disponible, es perder de todas formas. Sí que es un jugador de una posición que necesitaban los Bulls, un alero a la pivot, pero había mucho mejor que hacer por ahí. Podían haberse hecho con un base, que es otra posición que necesitaban apuntalar, como por ejemplo Killian Hayes, que es un jugador que tiene tanto un suelo como un techo más altos que Patrick Williams. Entonces una elección con mejor valor, sobre todo en la cuarta posición, donde realmente tienes que buscar un jugador de élite. Los Suns son otro gran perdedor, porque draftear a Jalen Smith en 10, realmente ¿quién lo vio venir? Es un jugador al que se le esperaba a finales de primera ronda, principios incluso de la segunda, y sale top 10. Es algo increíble. Es un jugador que sí que tiene buena mano desde el 3, es un 4-5, es un ala pivot, pero no tiene el nivel para draftearse en esa posición. Por mucho que se tenga Chris Paul, Devin Booker y se quiera buscar un jugador que encaje, hay mejores opciones, como por ejemplo Saddiq Bey. Saddiq Bey estaba disponible, podía haber sido una gran elección para ellos, porque es un jugador que además de tirar bien puede iniciar algún ataque, puede jugar de 4, puede iniciar ataques. En segunda unidad puede dar una opción dual de creación junto con un base. Entonces pues les habría venido de perlas. O por ejemplo Alexei Pokusevski, si quieren arriesgar, si quieren buscar un alto, un jugador que puede jugar de 5 y tener buena mano, pues yo habría apostado incluso más por Pokusevski y ver si consigo que ese draft pick sea la gran elección. Pero es que Jalen Smith, ¿qué potencial tiene? Es un jugador top 10 que ya llega para ser role player y como mucho. El quinto perdedor que voy a nombrar somos nosotros, somos los fans NBA, porque quitando estas 2 selecciones, la de Patrick Williams en 4 y Jalen Smith en 10, no hubo casi emoción en este draft. O sea, lo único que hubo para los españoles pues fue el traspaso de Ricky Rubio de vuelta a Minnesota Timberwolves, donde todo empezó en su aventura NBA. Y quitando eso, pues nada, apenas hubo traspasos. Lo gordo fue, quitando Ricky Rubio, el traspaso de Landry Shamet a Brooklyn Nets. Entonces pues nos hemos quedado un poco así, un poco con las ganas. No ha habido grandes sorpresas. Los puestos 1 y 3 han sido Anthony Edwards, James Wiseman y LaMelo Ball. A Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors y Charlotte Hornets. Es decir, tampoco hubo traspasos en los picks altos de draft.
El resto de elecciones fueron elecciones lógicas, elecciones buenas. No puedo criticar realmente este apartado, pero sí que puedo decir que nos hemos quedado un poco con las ganas de entretenimiento, con las ganas de ver unos Sacramento Kings hacer un movimiento random, cualquier cosa de estas. Nadie dio entertainment en este draft. Este draft fue un poco seco, no aburrido, pero sí un poco seco. Voy a mencionar ahora unas menciones honorables, ¿no? de buenos movimientos, porque perdedores no tengo más. Y sí que hay buenos movimientos que quería mencionar, como por ejemplo Orlando Magic drafteando a Cole Anthony en número 15. Orlando es un equipo que viene de sufrir para anotar y Cole Anthony les ayudará mucho en esta faceta. Y también los Oklahoma City Thunder, que acumulan más selecciones de draft y apuestan por Alexei Kulusevski en el número 17. Es un jugador que tiene un potencial casi ilimitado, pero también puede ser uno de los grandes fracasos de este draft. Pero con todas las selecciones de draft que Oklahoma tiene, puede asumir ese riesgo perfectamente. Y además esta temporada parece que van a perder muchos partidos y tener grandes opciones a la primera elección del año 2021, que es un draft que se espera mucho. Se dice que va a haber grandes jugadores liderados por Cade Cunningham. Así que esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si queréis seguir informados de todo lo que pasa en la NBA, suscribíos al canal. Muchas gracias por estar aquí conmigo en 24 segundos.